No estás aquí por casualidad. Existe una herida en ti que las palabras comunes no pueden alcanzar. Un vacío que no se llena con respuestas prefabricadas ni con aplausos pasajeros. Quizás hayas pasado toda tu vida intentando adaptarte, siendo fuerte para todos, mientras en silencio te perdías a ti mismo. Y ahora, incluso sin saber cómo, sientes que algo necesita cambiar, porque soportar dejó de ser suficiente. Existe una verdad escondida tras las máscaras que aprendiste a usar. Una verdad que nunca fue anulada, solo silenciada. Y es esa verdad la que empieza a llamar a la puerta de tu alma. No se trata de encontrar un nuevo camino, sino de recordar quién eras antes de olvidar. El abandono que sientes, el dolor que no nombras, la duda que te paraliza. Todo ello lleva un llamado al reencuentro con aquello que es más sagrado, tu autenticidad. Aquí no encontrarás fórmulas, encontrarás espejos, reflejos de aquello que el tiempo intentó borrar, pero que aún late dentro de ti. Si has llegado hasta este punto, es porque tu alma desea más que supervivencia. Desea verdad, cura, reintegración. Y ese viaje comienza con un paso silencioso, pero definitivo, el de permanecer aquí con coraje y entrega. Entonces, respira hondo, abre el corazón y permítete sumergirte. Lo que viene a continuación no es entretenimiento, es revelación. Una oportunidad rara de escuchar lo que siempre supiste, pero tuviste miedo de aceptar. ¿Estás listo para ello? Si esta búsqueda resuena con lo que hay dentro de ti, suscríbete al canal. Ayúdanos a expandir estas reflexiones hacia otras almas que también están despertando. Porque cuando una conciencia se ilumina, enciende luces por donde pasa. Hoy quiero conducirte por un viaje que no empieza afuera, sino en un territorio silencioso dentro de ti. Hay algo que te trajo hasta esta reflexión. Y no fue por casualidad. Cuando el alma susurra, incluso si el mundo grita, es imposible ignorar el llamado. La vida puede parecer común, previsible, rutinaria, pero existe una tensión silenciosa en el aire, como si algo estuviera a punto de revelarse. Esa inquietud que sientes no es debilidad, es la señal de que una parte olvidada de ti está tratando de emerger. El camino del autoconocimiento siempre comienza con un leve malestar. Cada ser humano lleva dentro de sí no solo su historia, sino los fragmentos de una línea emocional que lo antecede. Estamos hechos de ecos, de dolores que no iniciamos y de promesas que no recordamos haber hecho. El inconsciente colectivo, como lo llamé, es esa fuerza invisible que moldea silenciosamente nuestros gestos, elecciones y repeticiones. A veces, el alma gime por dentro porque carga el peso de siglos en un cuerpo de carne, y cuando ese peso se vuelve insoportable, es porque ha llegado la hora de la transformación. Nada de esto es coincidencia, es destino pidiendo ser mirado a los ojos. Tal vez lo hayas percibido en pequeños detalles, una tristeza que aparece sin razón, una irritación que te consume en momentos sin motivo aparente, un deseo profundo de alejarte de todo y de todos. Esas señales son llamados internos, códigos enviados por el alma pidiendo sanación. La superficie de la vida ya no basta cuando el espíritu está hambriento de significado. Y aquí no hablamos de religión, sino de verdad interior. La verdad que nace cuando dejas de huir y decides escuchar lo que siempre ha estado dentro de ti. La mayoría de las personas vive anestesiada por el ajetreo cotidiano, intentando llenar el vacío con distracciones. Pero hay quienes, en medio del ruido, sienten el llamado a silenciar. Son esos los que empiezan a despertar. No estás perdiendo el control. Solo estás siendo invitado a soltar una ilusión que nunca fue tuya. Las máscaras empiezan a caer cuando el alma se cansa de representar papeles, y cuando eso ocurre, lo que antes parecía estable comienza a derrumbarse, dando paso a un nuevo tipo de verdad, aquella que ya no puede ser ignorada. Ese llamado que resuena dentro de ti puede provenir de una ruptura, de una pérdida, de una decepción o incluso de un simple vacío que insiste en no irse. Cada alma despierta de un modo distinto, pero lo que todas tienen en común es una certeza: ya no es posible seguir fingiendo.
El proceso de individuación que describí como el viaje de regreso al centro de uno mismo exige valor. Exige mirar a tus propias sombras sin temor, porque solo quien enfrenta la oscuridad dentro de sí es capaz de encontrar la luz verdadera. Por eso, no te asustes si tu vida parece estar en deconstrucción. Puede que por fuera todo esté colapsando, pero por dentro estés siendo llamado a renacer. Lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda surgir. El alma, a diferencia del ego, no se preocupa por el estatus ni por la apariencia. Busca autenticidad. Y es en ese punto que comienza nuestro viaje. Un viaje en el que serás invitado a recordar quién eres, por debajo de todas las capas. Pero, antes de continuar, quiero proponerte un gesto simple, simbólico y profundo. Quiero proponerte un acto silencioso pero poderoso. Un gesto que quizá parezca pequeño a los ojos del mundo, pero que tiene un peso simbólico inmenso para el alma. Escribe en los comentarios, o, si lo prefieres, en algún lugar solo tuyo, la palabra recuerdo. Esto no es solo un término, es un llamado interno. Un recordatorio de que, incluso en las fases de olvido, existe algo dentro de ti que nunca se perdió. Al decir recuerdo, sellas un compromiso invisible con tu esencia. Estás diciendo, me autorizo a recordar quién soy. En la vorágine de la vida, nos distanciamos tanto de nosotros mismos que comenzamos a vivir como extraños dentro de nuestro propio cuerpo. Nos moldeamos a lo que esperan de nosotros, padres, parejas, sociedad, y poco a poco el alma enmudece. Pero el silencio del alma no es ausencia, es espera. Espera el momento en que el coraje venza el miedo a ser auténtico. Y a veces, todo comienza con una palabra, un susurro, un símbolo. Escribir recuerdo es reavivar la chispa de la presencia. Es como decirle a tu propia sombra, no te rechazo, quiero entenderte. Este tipo de gesto simbólico es más poderoso que muchas acciones grandiosas, porque nace del interior, sin alarde, sin público. Es un rito íntimo, un recordatorio de que estás aquí por un motivo mayor que complacer o corresponder. Estás aquí para reencontrar tu verdad. La psicología analítica nos enseña que todo símbolo contiene un contenido inconsciente. Cuando escribes recuerdo, activas un portal a tu propia memoria arquetípica, esa que precede tu nombre, tu documento de identidad, tu biografía oficial. Estamos hechos de capas, y cada capa olvidada no se descarta, solo se adormece. El gesto de recordar es como llamar a la puerta de esas capas, y la llave para abrirlas no está en manuales ni en fórmulas prefabricadas, sino en tu disposición a sumergirte. ¿Has notado cómo un olor, una canción o una imagen pueden transportarte a un recuerdo perdido? El símbolo funciona de la misma manera. Cruza la lógica y toca lo más antiguo en ti. Tu núcleo, la individuación, ese camino de regreso a la integridad, no ocurre sin reconciliación con todo aquello que quedó atrás. Y eso incluye lo que eras antes de aprender a defenderte del mundo. Cuando escribes recuerdo, estás diciendo, estoy listo para dejar de huir. Estás diciéndole al niño herido, a la mujer asfixiada, al alma olvidada, te escucho, y ese escuchar lo cambia todo. Porque la sanación no comienza cuando alguien te entiende, comienza cuando tú decides escucharte de verdad. Por lo tanto, si algo dentro de ti vibró con esta palabra, no lo ignores. Transforma ese gesto simbólico en un punto de partida. Deja que recuerdo sea el portal, un código secreto entre tú y tú mismo, un rescate de la autenticidad sepultada bajo el miedo, la vergüenza o la culpa. Porque la verdadera fuerza de una mujer segura no está en su armadura, sino en su capacidad de recordar quién es, incluso cuando el mundo intenta hacerla olvidar. Y es con esa fuerza que ahora entramos en un terreno más delicado, los dolores que no se explican. A veces, el alma comienza a llorar mucho antes de que el cuerpo entienda la razón. Sientes un cansancio extraño, una tristeza que parece no tener origen, un deseo constante de desaparecer o simplemente dormir para no sentir. Y nadie lo entiende. Ni siquiera tú logras explicarlo. Pero te digo,
No todo dolor empieza en ti. Muchas veces somos elegidos para sanar heridas que vienen de antes, de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra línea familiar. El inconsciente familiar late en nuestras entrañas como una herencia silenciosa. Es como si, sin saberlo, estuvieras cargando un peso que no te pertenece, pero que te habita. Estas son las llamadas dolores arquetípicos, aquellos que forman parte de la historia del alma colectiva y se manifiestan en vidas individuales. Cuando sientes esa tristeza sin motivo, en realidad estás accediendo a un dolor ancestral, algo que fue silenciado durante generaciones y ahora emerge en ti para ser visto, acogido y transmutado. Esto es un don, aunque parezca una maldición, porque solo quien porta ese dolor tiene el poder de sanarlo. En la psicología profunda llamamos a esto el proceso de reconocimiento de las sombras. La sombra no es algo malo, es todo aquello que fue reprimido por miedo, vergüenza o rechazo. Cuando nombras tu dolor, cuando dices «siento esto», estás sacando esa emoción del inconsciente y trayéndola a la luz de la conciencia. Y todo lo que sale a la luz comienza a perder el poder de dominarte. La sanación interior no consiste en eliminar el sufrimiento, consiste en comprenderlo e integrarlo. ¿Cuántas veces has llorado sin entender por qué? ¿Cuántas veces te has sentido desplazado, inadecuado, como si fueras demasiado o demasiado poco para el mundo? Esa sensación no es signo de fracaso, es signo de sensibilidad. Y la sensibilidad es el suelo fértil de la transformación. No estás roto, te estás desmembrando para recomponerte de manera más auténtica. Toda alma que está despertando siente este tipo de dolor, porque antes de florecer es necesario descender hasta las raíces y allí, en la oscuridad, encontrar las partes que aún sangran. Hay heridas emocionales que nos enseñan la humildad del alma, nos recuerdan que no somos solo mente, que no somos solo comportamiento, somos historias vivas y toda historia lleva cicatrices, algunas sanadas, otras abiertas. Lo más importante no es ocultar esas heridas, es escucharlas. Ellas tienen algo que decir. Y cuanto más te acercas, más te das cuenta de que detrás del dolor existe una verdad que nunca pudo ser expresada. Una verdad tuya que necesita espacio para respirar. Por eso, te invito a mirar con compasión ese dolor que no se explica. Puede ser el primer paso de tu individuación, el camino sagrado de regresar a ti mismo. Cuando aceptas que el sufrimiento forma parte del viaje, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Y es con esa conciencia que empezamos a ver el mundo con otros ojos. Porque después del dolor, llega el despertar. Y cuando el alma despierta, ya no puede fingir que todo está bien. Cuando el alma despierta, algo dentro de ti comienza a romperse en silencio. Las mismas rutinas que antes parecían aceptables, ahora se vuelven insoportables. Empiezas a ver con otros ojos, ojos que ya no pueden fingir. Las conversaciones vacías, las repeticiones familiares, las dinámicas desgastadas, todo empieza a revelar su verdadero peso. Y lo que antes era normal, comienza a doler. Ese dolor no es rebeldía, es lucidez. Es tu espíritu diciéndote que ha llegado la hora de cambiar. Es común que esta nueva mirada traiga incomodidad. Puedes sentir rabia, irritación, impaciencia, pero, en realidad, lo que están haciendo es discernimiento. La máscara social comienza a caer. La persona, como la llamé en mis estudios, es esa fachada que creamos para ser aceptados en el colectivo. Pero llega un momento en que el alma ya no tolera más fingimientos. Y la realidad, vista bajo esta nueva óptica, destapa todo lo que estaba adormecido. Empiezas a ver las manipulaciones, los patrones tóxicos e incluso los propios autoengaños. Esta nueva visión no es una elección, es una consecuencia del autoconocimiento. Cuando la luz de la conciencia comienza a tocar las zonas oscuras de tu ser, empiezas a percibir lo que antes aceptabas sin cuestionar. La sombra de la que huías ahora comienza a revelar su sabiduría. Y esto puede ser aterrador, porque significa dejar de culpar a los demás y empezar a responsabilizarte.
El alma, en ese punto, clama por autenticidad y ya no va a aceptar vivir en medio de ilusiones. Muchos llaman a este proceso crisis, pero yo lo llamo transición del alma. Es el momento en que sientes que ya no encajas donde estabas, pero aún no sabes a dónde ir. Esto puede generar confusión, miedo, sensación de vacío, pero, en realidad, es el inicio del camino. El momento en que dejas de ser espectador de tu propia vida y empiezas a convertirte en autora de tu existencia. Comienzas a preguntarte, ¿qué de esto es realmente mío? Y esa pregunta abre portales profundos de transformación. Es común, en esta fase, querer aislarte, buscar el silencio, evitar a ciertas personas. Y todo eso forma parte, porque necesitas espacio interno para asimilar esta nueva realidad. No te culpes por querer distancia. A veces, para ver con claridad, es necesario salir de escena por un tiempo, y no hay nada de malo en ello. Al contrario, es una señal de madurez espiritual. El despertar no exige prisa, sino presencia, y solo quien se permite sentir plenamente es capaz de ver con verdad. Esta visión renovada del mundo no trata solo de lo que cambió afuera, sino de lo que cambió en ti. La mirada del alma es más aguda, más honesta, más compasiva, y te lleva, inevitablemente, a una próxima etapa, la comprensión de los ciclos que se repiten. Porque todo aquello que ahora ves con claridad ya llevaba mucho tiempo ocurriendo, solo que ahora finalmente estás lista para romper con lo que te ata. Y de eso vamos a reflexionar a continuación. ¿Ya has notado cómo ciertas situaciones parecen repetirse, como si la vida girara en círculos? No es ilusión, son ciclos, y todo ciclo que se repite lleva un mensaje que aún no ha sido comprendido. Hasta que despiertes ante el patrón, este seguirá regresando, bajo nuevas formas, nuevas personas, nuevos contextos, pero el contenido esencial es el mismo. El alma intenta de todas las maneras conducirte al punto de sanación, y si lo ignoras, el dolor aumenta, no por crueldad, sino por la insistencia amorosa de la propia existencia. Estos patrones sutiles pueden presentarse como relaciones que siempre terminan de la misma manera, fracasos que se repiten en el trabajo o una sensación constante de estancamiento. Son manifestaciones simbólicas de algo no resuelto dentro de ti. Cuando un ciclo no se cierra, no desaparece, se cambia de ropa y vuelve. Y cada retorno es una nueva oportunidad de mirar con más conciencia. Por eso, el autoconocimiento no es un lujo, es supervivencia espiritual. Es la única forma de salir de la prisión invisible de los ciclos inconscientes. Cerrar un ciclo exige más que decidir pasar la página. Es necesario entender por qué la página se repitió tantas veces. Es preciso reconocer la lección, agradecer por la experiencia y, por encima de todo, despedirse con amor. Cuando te despides con rabia, aprisionas la energía del pasado en ti. Cuando te despides con conciencia, liberas. Esa es la clave. El cierre real ocurre cuando puedes decir: entiendo por qué esto sucedió, y ahora elijo seguir con ligereza. La psicología analítica nos muestra que los ciclos inconscientes están ligados a complejos. Núcleos emocionales formados por experiencias mal elaboradas, a menudo desde la infancia. Mientras no llevemos estos contenidos a la luz de la conciencia, continuarán influyendo en nuestras elecciones. Es como si intentaras conducir con el freno de mano puesto. Avanzas, pero sientes que algo te detiene. Identificar esos complejos es como arrojar luz sobre los bastidores de tu historia, y a partir de ahí, cambiar el guión. A veces, cerrar un ciclo significa alejarte de alguien a quien amas, abandonar un proyecto que ya no te representa, o incluso revisar una creencia que siempre guió tus decisiones. Duele, lo sé, pero no hay renacimiento sin despedida. El alma necesita espacio para expandirse, y los ciclos no cerrados ocupan demasiado lugar dentro de ti. Cuando liberas el pasado, invitas a lo nuevo a entrar, y lo nuevo solo llega cuando siente que hay espacio. El cierre es, ante todo, un acto de merecimiento. No tengas miedo de concluir lo que necesita ser concluido.
La vida te muestra las señales, las pausas, las repeticiones, todo como una invitación a la conciencia. Y cuando finalmente aceptas cerrar lo que ya no resuena con tu verdad, un alivio silencioso te invade, como si algo dentro de ti dijera, ahora sí, podemos seguir. Y es precisamente en ese punto de inflexión donde nace la nueva etapa, no como una huida del pasado, sino como una expansión del alma. Y es sobre ese renacimiento que quiero conducirte ahora. Cuando cierras un ciclo con verdad, algo en ti muere, pero algo mucho mayor renace. No se trata de volver a ser quien eras, porque esa persona ya no existe. Lo que surge ahora es una versión tuya más alineada con el alma, más conectada con la propia esencia. Es como si una nueva identidad espiritual emergiera de las cenizas de lo que tuviste que dejar atrás. Y esta nueva etapa no es un destino, es un nuevo comienzo silencioso, pero lleno de potencia. Comienzas a tomar decisiones con más claridad. Percibes que ya no encajas en ciertos entornos, que determinadas conversaciones te vacían, que algunos hábitos ya no tienen sentido. Esto no es arrogancia, es expansión. Es como si tu alma estuviera ocupando más espacio dentro de ti, y donde antes había miedo, ahora hay presencia. Esa presencia es la mayor señal de que la transformación ocurrió, porque quien despierta de verdad ya no quiere vivir en piloto automático. La individuación, ese proceso profundo de reencuentro contigo mismo, ahora deja de ser una idea y se convierte en una vivencia. Lo sientes en el cuerpo, en la forma en que respiras, en cómo caminas, en cómo hablas. No es que la vida se haya vuelto perfecta, es que aprendiste a moverte por ella con conciencia, y esa conciencia lo cambia todo. Cambia la forma en que amas, cómo eliges, cómo te posicionas. Lo externo puede incluso permanecer igual por un tiempo, pero lo interno, ese nunca vuelve a ser el mismo. Este renacimiento exige un nuevo tipo de valentía, la valentía de sostener la propia verdad frente a un mundo que insiste en arrastrarte de vuelta al pasado. Pero ahora, tú sabes que el dolor fue una maestra, que los ciclos se repitieron para despertarte, que la sombra que tanto temías era solo la guardiana de una parte olvidada de tu alma. Ya no eres rehén de la repetición. Ahora eres creadora. Y eso cambia todo, porque una mujer que recuerda quién es, cambia el mundo a su alrededor con su sola presencia. Esta nueva etapa no será lineal. Habrá días de duda, de nostalgia por lo que fue, de miedo por lo que aún no llegó. Pero, incluso en esos días, algo dentro de ti sabrá que ya no hay retorno, que la libertad de ser quien eres vale cualquier incomodidad. Y poco a poco, esta nueva identidad espiritual se irá arraigando en ti, se convertirá en tu nuevo suelo, un suelo más firme, más verdadero, más tuyo, y es en ese terreno donde tu alma podrá florecer con autenticidad. Ahora, ya no caminas por supervivencia, caminas por propósito, por conciencia, por amor propio. Cada paso es un testimonio de tu transformación, y aunque nadie vea lo que atravesaste, tu presencia llevará la luz silenciosa de quien ya enfrentó sus propias sombras y venció, porque la victoria del alma no hace ruido, pero lo cambia todo. Ahora que has caminado por cada etapa de este viaje, del llamado silencioso del alma hasta el renacimiento de tu identidad espiritual, es tiempo de pausa e integración. Cerrar ciclos, reencontrar verdades olvidadas, poner nombre a los dolores antiguos. Todo ello exige valor, pero sobre todo exige presencia. Y quizá el mayor regalo sea darte cuenta de que no estás sola. Hay muchas otras almas despertando junto a ti. Entonces te pregunto, ¿has sentido alguna vez que tu soledad es en realidad una invitación divina a reencontrarte? Comenta aquí abajo, comparte tu experiencia, tus señales, tus descubrimientos, porque cuando hablas, también sanas. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y ayúdanos a llevar este contenido a otras almas que también están en busca de transformación. Y,
Si deseas profundizar aún más, suscríbete a nuestra área de miembros. Allí profundizamos más en las capas del alma, con contenidos exclusivos. Un nuevo contenido está disponible en la pantalla ahora y puede ser el próximo paso que tu alma necesita. Con cariño y verdad, nos vemos en la próxima reflexión.